Bienvenidos y bienvenidas al curso intensivo de Adolescencia, un desafío en la clínica. Hoy vamos a hablar de la meta de los proyectos, de los intereses y el autoconcepto referidos a las metas, del contexto también. Y vamos a comenzar con la concepción de metas según Cattaneo del 2008. Toda meta es el fruto de la actividad de un sujeto que se piensa y que produce sentidos en función de modos específicos de relación en su contexto. Cuando habla de contexto, dice que se nos presenta el contexto como articulador de los dos pilares. Por un lado, la adolescencia en tanto proceso de desarrollo en distintos planos, moldeada por el contexto sociocultural, y por otro, la elaboración de proyectos y la consecución de metas. Estas reflejan también la realidad sociocultural en la que están inmersos los sujetos. Es el contexto el que le da las posibilidades y pone límites a sus opiniones. Son de hecho variados los condicionantes que se encuentran a la hora de delinear proyectos de vida y tomar decisiones para la consecución de las metas. En términos más amplios, dice Cattaneo, el contexto tiene una valoración que configura determinados circuitos, no se deriva exclusivamente de la condición socioeconómica de los sujetos, sino que cobra sentido también a partir de los materiales significantes tales como la cultura familiar, el barrio, el grupo de pares, los amigos, la escuela, los consumos culturales. Este contexto social debe proporcionar de algún modo las claves interpretativas de los instrumentos psicológicos. En consecuencia, las características del contexto de pertenencia son las que marcan las diferentes posibilidades de los adolescentes y de las adolescencias. Por ello, pensar en el contexto de pertenencia de los adolescentes, allí mismo donde habitan sus proyectos y se proponen metas en su amplio horizonte de expectativas, abre la posibilidad de incorporar la dimensión temporal y de trazar un itinerario singular y a la vez compartido. Porque es imposible pensar en la elaboración de un proyecto personal si no incluimos las variables de situación personal, subjetividad, contexto, valores, etc. Cattaneo dice, el mundo en que construimos y el mundo que seguimos construyendo no depende solo de nosotros, sino que emerge en la interacción multidimensional de los seres humanos con su contexto, del que somos inseparables. A su vez, estos significados se enlazan en una trama histórico-temporal y se organizan formando patrones motivacionales que inciden en nuestros proyectos de vida. En la adolescencia se toman decisiones. Es el momento de la vida en el que el sujeto se plantea qué quiere hacer, qué lugar quiere ocupar en el mundo. ¿Sigo estudiando? ¿Trabajo? ¿Formo una familia? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Son los interrogantes que suelen aparecer de manera insistente en este momento del desarrollo. En cuanto a la noción de proyecto, no puede interpretarse de forma aislada, ya que pertenece a un campo conceptual amplio y complejo. Se entiende el proyecto como un producto de la proyección. Desde este punto de vista, la proyección comprende al proyecto, lo futuriza, le confiere su significado en relación con una búsqueda de autenticidad, en un proceso de autonomización que lleva consigo la dimensión del deseo de realización, del alcance de las metas del sujeto. El sujeto aquí trata de apropiarse del tiempo presente a través del proyecto,
se interroga y resignifica su propia historia para abrirse hacia el futuro potencial. Quienes eligen un proyecto ponen en juego identificaciones primitivas inconscientes, transferencia de imágenes del pasado a nuevas relaciones, proyecciones según aspectos de la historia personal que se movilizan en la situación de la elección. La meta tiene que ver con el deseo, con el querer hacer, y es este un aspecto a descifrar en la expresión de los adolescentes. Hay discursos que aparecen y que aparentemente expresan un proyecto personal pero vacío, carente de deseo, sin la previsión de medios ni fines para el logro de las metas. La adolescencia conlleva una serie de ajustes que pueden sintetizarse en torno a la problemática de la definición de la identidad. De un modo general, definir una identidad no solo supone definir un futuro, el qué hacer, sino fundamentalmente quién ser y quién no ser. Requiere de una definición frente a la vida, una integración del yo frente a las exigencias y las posibilidades sociales. La identidad es imagen y sentimiento. Por un lado es una operación intelectual que describe existencia, pertenencia, actitud corporal, y por otro es un sentimiento, un estado del ser, una experiencia interior, que corresponde a un reconocimiento de sí que se modifica con el devenir. La necesidad de diferenciación conduce al abandono del objeto parental, como objeto y como modelo, estableciéndose la organización de una propia cosmovisión adolescente que reclamará nuevos identificantes y nuevas metas. La identidad del yo se construye a lo largo de la vida, sostenida desde una matriz básica de identificaciones que permanece y actúa como sostén frente a acontecimientos. El trabajo de identificación no acaba nunca. Cataño dice, las metas se construyen en términos de una dialéctica psicohistórica, de una interacción constante entre la historia personal, las circunstancias actuales y el horizonte de expectativas. Estos tres dominios, ubicables en un eje histórico espacial, permiten al sujeto elaborar su proyecto de vida, el cual se construye en función de su propia identidad. Es a partir del quién soy, quién creo ser, cómo me autopercibo, mi autoimagen, mi autoconcepto, que se construye el que quiero ser y lo que quiero hacer. A partir de la identidad se construyen las metas, lo cual implica un pensarse a sí mismo en el futuro y poder responder no solo qué quiero o qué creo que puedo hacer, sino quién quiero ser y qué lugar quiero ocupar en el mundo. De allí que la identidad y las metas serán y van a estar tan íntimamente ligadas y sean tal vez dos aspectos indisolubles del ser mirados a través de un eje temporal que remite a un ser actual, un ser por venir. Cuando se define el autoconcepto como el conjunto de percepciones, sentimientos, imágenes, autocontribuciones y juicios de valor referidos a sí mismo, es importante también tener en cuenta el conjunto de actitudes relativamente estables que refleja una evaluación de comportamientos y atributos personales. El autoconcepto depende de la percepción que tenemos, de la opinión o valoración que los demás realizan de nosotros. Bandura en 1989 dice que los individuos
adquieren sentimientos acerca de ellos mismos que reflejan el trato que han recibido de su ambiente social. De ahí la importancia del apoyo de la familia y poder orientar a los padres en cuanto a significantes que sean positivos y no negativos. Correrlos de los significantes injuriantes. Retomando el concepto, los sujetos se describen y valoran a sí mismos en gran parte de la misma forma en que perciben que son vistos y valorados por otros. Por lo tanto, el autoconcepto es un tema central para indagar las metas.